Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis pasando una semana relativamente buena y nada, muchísimo ánimo para estos días que nos quedan por delante, ¿vale? Bueno, hemos puesto ya punto y final al tema de la Primera Guerra Mundial, entonces vamos a empezar ya con el tema siguiente que es la unidad número 7, el periodo de entreguerras. Entonces, para ver este vídeo es muy importante que tengáis delante los apuntes de este tema que os acabo de comentar, ¿vale? Si os fijáis en el índice, tenemos tres apartados o tres puntos importantes. El nacimiento de la Unión Soviética, el punto 2, Estados Unidos, de los felices años 20 a la Gran Depresión, y el punto 3, que es el auge de los totalitarismos. Bueno, el punto 1 lo vimos en el vídeo anterior, ahora nos toca ya ver el punto 2, que es Estados Unidos, de los felices años 20 a la Gran Depresión. Este punto es un poco complejo, así que os pido total concentración y que, bueno, lo paréis y veáis las partes las veces que lo necesitéis para poder comprenderlo. Es importante que entendáis esta parte del tema no solo bueno, pues por entender esta parte, aprobar esta parte, por así decirlo, sino porque luego cuando entréis a bachillerato vais a necesitar esta parte comprenderla bastante bien para los contenidos que vais a ver más adelante. Por tanto, os pido que estéis muy atentos. Bueno, antes de abordar este tema, tenemos que hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que estuvimos viendo en el tema anterior de la Primera Guerra Mundial. Si os acordáis, los bandos que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial eran los imperios centrales, el imperio alemán, Turquía, Bulgaria y el imperio austrohúngaro contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Serbia, Bélgica, Japón, ¿vale? E Italia. ¿Vale? Estos fueron los que se enfrentaron durante la Primera Guerra Mundial y obviamente estos fueron los que perdieron y la Entente o los aliados fueron los que consiguieron ganar. Bueno, como sabéis, la Primera Guerra Mundial supuso, por así decirlo, el primer enfrentamiento que enfrentó a varios países de una manera con unas consecuencias muy amplias, como puede ser el elevado número de víctimas que hubo como consecuencia de que se empezaron a utilizar pues nuevas armas, como por ejemplo las armas químicas, acordados de los cascos que veíamos para protegerse, esa guerra de trincheras que suponía un gran desgaste para los soldados, no solo porque vieran unas condiciones pésimas, sino porque apenas tenían alimentos para poder alimentarse durante esos días. Además, el frío hacía que muchos de ellos, cuando estaban heridos, pues fallecieran. ¿Vale? Bueno, por tanto, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial en ese sentido fueron muy trágicas, ¿vale? Muchos de los combatientes cuando terminó la Primera Guerra Mundial pues quedaron mutilados, es decir, perdieron alguna parte de su cuerpo y bueno, los estragos psicológicos que tuvo la Primera Guerra Mundial van a ser muy importantes durante el periodo de la posguerra porque va a entrar pues a una sociedad un tanto depresiva en ese sentido y a plantearse el por qué hemos dado lugar a un enfrentamiento de estas consecuencias tan grandes durante este periodo en Europa. ¿Vale? Por tanto, los estragos, repito, psicológicos y físicos van a ser muy importantes durante los años de la posguerra, a pesar de que el ambiente después de la Primera Guerra Mundial pues parecía ser en un primer momento pues bastante de alegría y de felicidad, ¿vale? Esta felicidad se va a parar durante 2 años, ya os digo, por esas consecuencias, esos estragos, esas mutilaciones que hubo, y no va a ser hasta los años 20 cuando va a retomarse de nuevo esa felicidad, sobre todo en Estados Unidos, que se va a convertir en la primera potencia económica del mundo, desplazando de este modo a Europa. Ahora veremos por qué. Bueno, os he puesto aquí este libro, que bueno, es una novela, bien la podéis leer, bien podéis ver el cómic, ¿vale? No es obligatorio, obviamente, pero sí que os lo recomiendo para abordar un poco más la parte de la Primera Guerra Mundial y además os va a hacer reflexionar y pensar cómo, a pesar de que la Primera Guerra Mundial ya tuvo unas consecuencias bastante nefastas, muchos después de la Primera Guerra Mundial trataron de aprovecharse económicamente de los estragos que tuvo la Primera Guerra Mundial, como fueron esa gran cantidad de muertes. Entonces, bueno, es un libro que se llama Nos vemos allá arriba. El autor es Pierre Lemaitre, que fue galardonado hace poco por el premio Goncourt, que es como un premio pues Nobel, por así decirlo, de la literatura, allí en Francia. Y bueno, es un autor muy importante y el libro es muy interesante. Por si lo queréis leer o ver este verano, por aquí os lo dejo, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, la Primera Guerra Mundial termina con la Conferencia de París, con los 5 acuerdos, perdón, importantes que hay, siendo el Tratado de Versalles el más importante porque realiza una reestructuración económica, moral, militar y territorial en los diferentes países que participaron en la Primera Guerra Mundial, beneficiando sobre todo a los países aliados. Es decir, el más perjudicado de todo esto va a ser Alemania, y ahora veremos por qué.
¿vale? Acordaros de los que firman los tratados, Lloyd del Reino Unido, Clemenceau de Francia, Wilson de Estados Unidos. Acordaros cómo sirve de base el Tratado de Versalles esos 14 puntos de Wilson que escribió antes de finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Bueno, esta frase de Winston Churchill durante ya casi en los días previos de la Segunda Guerra Mundial, que habla de que cuando Foch oyó que se haya firmado el Tratado de Versalles, dijo con singular justeza: esto no es una paz, es un armisticio de 20 años. Es decir, la Primera Guerra Mundial o el Tratado de Versalles no puso fin a ese enfrentamiento entre los diferentes países de la Primera Guerra Mundial, sino que fue más bien, pues bueno, como un paréntesis a lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial, porque el Tratado de Versalles lo único que hizo fue agravar la situación, en este caso, que tenía Alemania. ¿Vale? El Tratado de Versalles, por tanto, y hablo de Alemania porque es lo más importante para lo que después vamos a ver, cómo es el auge de los totalitarismos y concretamente del nazismo. Esto sí que lo tenéis que apuntar, ¿vale? El Tratado de Versalles en Alemania va a suponer lo siguiente: perdía el 15% de su territorio y el 10% de su población, el 10% de su población por las pérdidas que tienen durante la Primera Guerra Mundial y el 15% de su territorio porque pierde las colonias que tenía en África, acordaros. Se suprime el servicio militar obligatorio. Esto quiere decir que Alemania no puede tener un ejército debido a que la ha liado pardísima durante la Primera Guerra Mundial, pues obviamente no te vamos a dejar que tengas un ejército y mucho menos que lo sigas desarrollando desde la juventud. Por tanto, se va a reducir su ejército a un máximo de 100.000 personas, ¿vale? Que es muy poquito si tenemos en cuenta las dimensiones que tenía Alemania en ese momento. Vale, más aspectos importantes. Este de aquí tenía que pagar 132.000 millones de marcos oros. Esto es lo mismo, o se entiende de la misma manera, como las reparaciones de guerra que ya las hablamos, ¿vale? Acordaros de que en el Tratado de Versalles se le obligó a Alemania a realizar un pago a todos los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial porque se entendía que había sido Alemania el principal causante de la Primera Guerra Mundial y por tanto tenía que pagar las consecuencias de aquellos países que habían luchado contra ella durante la Primera Guerra Mundial. Pues Italia, Francia, Estados Unidos, etcétera, ¿vale? Todos los países combatientes que hemos visto anteriormente. Bien, esas reparaciones de guerra, bueno, luego sacaron muchas caricaturas, ya lo sabéis, en la prensa, y alguna de ellas es esta, como por ejemplo las reparaciones de guerra, que bueno, pues hundía a Alemania pues en la más profunda crisis económica. ¿Vale? Luego el Tratado de Versalles, ¿vale? Fijaros que este sería el partido de Hitler, el NSDAP, que luego lo veremos más adelante. Pues bueno, del Tratado de Versalles será lo que surjan los totalitarismos como consecuencia pues, de esta situación que hay aquí, ¿vale? Esta situación que hay aquí con el Tratado de Versalles se va a agravar, ahora lo veremos, que es por lo que tiene relación todo esto, con la crisis de 1929, que es lo que estamos viendo y lo que va a ocurrir en Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, de ese Tratado de Versalles saldrá el partido de Hitler. Bien, bueno, es un poco la fragmentación que habrá en Europa y como os he dicho, después de la Primera Guerra Mundial, chicos, no va a ser Europa quien sea la primera potencia económica del mundo. Si durante la Revolución Industrial haya convertido a Europa como primera potencia industrial y económica del mundo, ahora después de la Primera Guerra Mundial se va a trasladar esa potencia a Estados Unidos. Se va a convertir en la primera potencia económica, política y cultural, por así decirlo, de todo el siglo XX y parte del siglo XXI, aunque en la actualidad ya sabéis que está combatiendo en términos fríos, ¿vale? No calientes, está combatiendo con China para convertirse en la primera potencia económica. Pero en lo que nos conviene, en lo que nos interesa ahora, que es el periodo de entreguerras, la etapa que va desde el final de la Primera Guerra Mundial hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, desde el 18 al 39, todo ese periodo y durante parte del siglo XX va a ser Estados Unidos la primera principal potencia económica y política del mundo y va a combatir con la Unión Soviética también para serlo durante este periodo. ¿Vale? Bien, acordaros de cómo entra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial con el hundimiento del barco de Lusitania, que estaba, bueno, pues eh, iban bastantes pasajeros estadounidenses y eso provoca que Alemania hunda ese barco y al hundirlo, pues Estados Unidos entiende que hay que entrar en la Primera Guerra Mundial con toda esa eh, campaña publicitaria que hicieron los medios de comunicación. Bueno, ya os digo, Alemania se convierte en la primera potencia económica y política del mundo y con su presidente Woodrow Wilson, que va a ser el que participe también durante el Tratado de Versalles, ¿vale? Yo creo que hasta aquí
hasta aquí ya lo sabéis. Bueno, os pongo este cartel también porque creo que no lo comenté en su momento, pero bueno, ya que sale un poco a colación lo que estamos viendo en la Primera Guerra Mundial, este es el tío Sam. Durante la Primera Guerra Mundial también va a haber publicidad y va a haber propaganda para que la gente se aliste al ejército. ¿Vale? Entonces, bueno, esta es una escena muy famosa porque en Los Simpson, no sé si lo habéis visto, hay un capítulo en el que aparece el tío Sam. Vamos a verlo. A mi manita chila, repiten lo mismo. ¿Pero qué ha sido eso? ¡El tío Sam! No pasaré marcha atrás. Alístate en la marina. Alístate en la marina. ¡Oh! ¡Están reclutando gente con mensajes subliminales! ¿Vale? Con mensajes subliminales. Bueno, pues esto era un poco cuando aparece la figura del tío Sam, que representaba un poco al Estado, en este caso el Estado de Estados Unidos, al país entero, y bueno, instaba a la gente a que se alistase a la Marina, ¿vale? Que esto creo que, no sé si lo llegamos a decir, pero bueno, lo dejo por aquí. Bueno, retomamos un poco, ¿vale? Entonces, en síntesis, Estados Unidos se va a convertir en la primera potencia económica del mundo tras la Primera Guerra Mundial. El porqué es el siguiente. Si os fijáis aquí, el total del número de víctimas y de desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial va a ser muy poquita en Estados Unidos. De hecho, va a ser el que menos pérdidas económicas y humanas va a tener durante la Primera Guerra Mundial. En este caso, Rusia, ya lo hemos visto el porqué de la Revolución Rusa, junto con Austria-Hungría y Francia y Alemania van a ser los países que más pérdidas humanas, más víctimas, más fallecidos van a tener durante esta Primera Guerra Mundial. Por tanto, por un lado ya Estados Unidos sale bien parado en consecuencias humanas de la Primera Guerra Mundial. De hecho, no le va a afectar tampoco la gripe de 1918 o apenas le va a afectar durante la Primera Guerra Mundial, siendo Alemania de nuevo, Francia y Reino Unido los países que más se van a ver afectados y también Italia, ¿vale? Por tanto, Estados Unidos ya parte después de la Primera Guerra Mundial con ventaja en ese sentido porque no tiene muy grandes pérdidas de su ejército durante la guerra. Por otro lado, eso significa que la Primera Guerra Mundial se desarrolló principalmente en el continente europeo. Por tanto, no hubo casi guerra en el continente, o en este caso en Estados Unidos. Por tanto, apenas hay destrucción de sus medios de transporte y tampoco hay una gran destrucción de sus infraestructuras. Por tanto, no tienen que remodelar, no tienen que reconstruir los edificios, las vías de los trenes, las carreteras, etcétera, porque la guerra se ha desarrollado principalmente en Europa, no en Estados Unidos. Por tanto, en segundo lugar, también sale bien parado Estados Unidos. Primero, no tiene grandes pérdidas humanas y segundo, su territorio no queda prácticamente destruido porque la guerra se desarrolla en Europa. Bien, ahora viene lo más importante, que es ya lo que nos va a hacer meternos completamente en la materia. Por otro lado, Estados Unidos va a empezar a prestar dinero antes de entrar en la guerra, antes de entrar en el año 1917, a los países beligerantes, ¿vale? Para que puedan comprar materiales bélicos y así combatir, ¿vale? Por tanto, Estados Unidos va a empezar a realizar préstamos a Francia y a Gran Bretaña durante la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Que luego tendrán que ser devueltos, pero de igual modo que tendrán que ser devueltos, ¿vale? Cuando se firma el Tratado de Versalles con Clemenceau, Lloyd y Wilson, se establecen las reparaciones de guerra o lo que tiene que pagar Alemania a los países que han salido vencedores, lo pone aquí, vencedores de la Primera Guerra Mundial. Bien, como Alemania no tiene ni un duro porque se lo ha gastado todo en la Primera Guerra Mundial, vuelve a pedir un préstamo, o pide un préstamo en este caso, a Estados Unidos, ¿vale? Por tanto, Estados Unidos ha dejado ya dos préstamos. Por un lado, préstamos a Alemania para que pueda pagar las reparaciones a Francia y Gran Bretaña, y préstamos a Francia y Gran Bretaña para primero poder reconstruir sus países porque están completamente destruidos de la Primera Guerra Mundial, y en segundo lugar, o antes de todo eso, los préstamos que pidieron para poder comprar armamento durante la Primera Guerra Mundial. Por tanto, Estados Unidos va a salir gran beneficiada demográficamente y económicamente de la Primera Guerra Mundial, convirtiéndola en este caso en la primera potencia económica del planeta, ¿vale? Y luego durante el siglo XX combatirá en este sentido con la Unión Soviética, ¿vale? Hasta ahí creo que me seguís. Bien, durante este periodo vamos a pasar también a ver que se va a desarrollar, si seguís un poco
si seguís un poco el tema, va a haber un gran desarrollo tecnológico después de la Primera Guerra Mundial, que es lo que se conoce como Taylorismo. Bien, si bien el Fordismo durante la primera revolución industrial había hecho que la producción en las industrias fuera en cadena, es decir, que se fuera produciendo, en este caso coches, pues de manera constante, de manera encadenada, todos fabricaban el mismo coche. Bien, pues bueno, estas son imágenes de Charles Chaplin, de la famosa película, que ahora es cuando se empiezan a desarrollar las películas de Charlotte, de Charles Chaplin. Bueno, luego os pondré, veremos algunas imágenes de ello. Pero bueno, lo que me interesa, el Taylorismo es simplemente esto, ¿vale? Está basado en la división de las distintas tareas en el proceso de producción y su principal objetivo era conseguir la mayor productividad posible a través de un sistema de especialización del trabajo de los operarios. Es decir, en este proceso de producción en cadena, cada una de estas personas se va a especializar en producir pues un material concreto dentro pues del bien a producir. Por ejemplo, si queremos construir un coche, os pongo un coche Ford, porque ahí viene el Fordismo, de la empresa Ford, que fue quien creó este modelo de producción en cadena. ¿Vale? Pues cada uno de estos operarios, de estos trabajadores, de estos obreros que trabajan en la construcción del coche, se va a especializar en algo concreto, bien sea en la realización de las ruedas, bien sea en la realización pues del volante, del motor, etcétera. Cada uno se va a especializar en una de las partes de la producción pues del bien a producir, en este caso un coche. ¿Vale? Eso es lo que aporta el Taylorismo, que se va a unir junto al Fordismo, producción en cadena y especialización de los trabajadores en un aspecto concreto. ¿Vale? Si queremos producir, por ejemplo, una camisa, ¿vale? En la clase de cuarto C queremos producir una camisa, pues por ejemplo, Juanma se especializa en hacer botones, Irina se especializa, por ejemplo, en realizar las mangas de camisa, ¿vale? Y Pablo se especializa, por ejemplo, en los cuellos de la camisa. Cada uno tiene una especialidad y luego el proceso completo, pues termina de producirlo pues cualquier otro compañero, ¿vale? Esa es un poco la idea. ¿Vale? Se empieza, por tanto, a producir en serie y a fabricar en masa. Fabricar en masa quiere decir que se empieza a producir mucho. Es decir, se empiezan a producir muchos coches, se empiezan a producir una gran cantidad de textil, se empieza a producir una gran cantidad de aparatos electrodomésticos, de televisores, etc. Se empieza a producir una gran cantidad de bienes. Esa gran cantidad de bienes, esa fabricación en masa de muchos objetos, va a hacer que se abaraten la producción de bienes. Estas dos son consecuencia de estos dos sistemas, del Taylorismo y del Fordismo, ¿vale? Por tanto, ya estamos viendo que dos cosas. Estados Unidos se ha convertido en la primera potencia económica del mundo porque ha tenido pocas pérdidas en la Primera Guerra Mundial y porque ha dejado muchos préstamos, ¿vale? A devolver posteriormente a los países como Alemania para realizar las reparaciones de guerra y para Francia y Gran Bretaña, ¿vale? Y por otro lado estamos viendo que en Estados Unidos se están aplicando estos dos modelos de producción, el Taylorismo y el Fordismo, que están dando lugar a que se empieza a producir una gran cantidad de bienes de forma muy barata. ¿Vale? Esto va a dar lugar a lo siguiente en Estados Unidos, a que se desarrolle lo que se conoce como el American Way of Life, o lo que es lo mismo, un modo de vida americano basado en la producción, basado en el consumismo, en el gran consumismo. Es decir, de igual modo que la Primera Guerra Mundial había dado lugar a un estado de ánimo y psicológico depresivo, ¿vale? En Estados Unidos, por medio del consumismo, se va a empezar a salir paulatinamente, se va a empezar a olvidar ese drama, esa tragedia de la Primera Guerra Mundial y se va a empezar a vivir un periodo de bonanza económica gracias a ese consumismo que se va a producir en Estados Unidos. Es lo que se conoce como un modo de vida americano, un modo de vida basado en el consumismo, el consumo de masas, ¿vale? Y eso gracias al Taylorismo y al Fordismo. Bien, bueno, pues en este modo, aquí se empieza también a desarrollar el modelo familiar, padres y hijos viendo la televisión, bueno, pues es un modelo completamente feliz. Se empieza a olvidar, por así decirlo, el drama de la Primera Guerra Mundial en base al consumismo, el American Way of Life. ¿Vale? La Coca-Cola, que había servido en un principio como medicina, ya lo sabéis. ¿Vale? Entonces, bueno, se empieza a olvidar el drama de la Primera Guerra Mundial, principalmente en Estados Unidos, ¿eh? Bien, el sistema de pago del plan Dewey es lo que os decía anteriormente, esto sí que quiero que lo apuntéis, significa lo siguiente,
que hasta que Estados Unidos, o sea, hasta que el Reino Unido y Francia no recibía los pagos de las reparaciones, Reino Unido y Francia no le pagaba los préstamos a Estados Unidos, ¿vale? Las deudas que hayan contraído con Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Por tanto, si os dais cuenta, es una pescadilla que se muerde la cola. Esto apuntarlo a un lado que después, más adelante, lo vamos a necesitar, ¿vale? Pero fijaros, reparaciones. Hasta que Alemania no le pagaba las reparaciones a Francia y al Reino Unido, de las reparaciones de la Primera Guerra Mundial, Reino Unido y Francia no le pagaba la deuda a Estados Unidos. Y por tanto, si no le pagaba la deuda a Estados Unidos no podía seguir prestándole a Alemania dinero para que pagase esas reparaciones. La pescadilla que se muerde la cola. Eso es el plan Dewes que se desarrolla en estos años 20, ¿vale? Es una medida que tiene como objetivo poder solucionar la crisis que estaban viviendo tanto Alemania como el resto de países europeos y que se desarrolla de manera paralela a esta American Way of Life, ¿vale? A este periodo de gran consumo en Estados Unidos. ¿Vale? Iniciamos así un periodo que se llama los locos años 20 o los felices años 20, ¿vale? Os lo pongo un poquito aquí. A principios de la década de los 20, la economía norteamericana empieza a crecer de una manera espectacular. A la puesta en práctica de los métodos de funcionamiento de la revolución industrial se unen pues una serie de cosechas y una serie de años de bonanza, ¿vale? Mirad, eso sí que os lo pongo aquí para que lo entendáis un poquito mejor, ¿vale? Con los pocos medios que tengo. Mirad, los felices años 20 están relacionados con una American Way of Life, es decir, consumir y ganar dinero va a ser el sueño americano. Que esto seguramente sí que os sueñe. Consumir y ganar dinero va a ser el sueño americano y esto va a producir que se empiece a olvidar el drama de la Primera Guerra Mundial. En esto se basa el American Way of Life, ¿vale? Sin embargo, este sistema que plantea Estados Unidos, consumista y de ganar dinero, ese sueño americano, va a encontrar deficiencias económicas en sus tres sectores económicos, en el sector primario, en el sector secundario y en el sector terciario, ¿vale? Es decir, esta American Way of Life tenía eh, fracturas económicas o deficiencias económicas que el propio sistema no había podido ver y eso va a dar lugar a una crisis, ¿vale? Mirad, durante este periodo los campesinos en el intento de ganar mucho más dinero y poder consumir se van a endeudar, es decir, van a empezar a pedir préstamos a los bancos para poder comprar máquinas y tierras con el objetivo de aumentar la producción, ya sea hacer frente a la gran demanda agrícola, de productos agrícolas, que había no solo en Estados Unidos, sino también en el resto de países durante la Primera Guerra Mundial y después de la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Durante los países beligerantes y los países europeos, ¿vale? Esto va a dar lugar a que se empiecen a acumular stocks de producción, es decir, empiezan a haber una gran cantidad de alimento. Bien, cuando surja la crisis, que ahora veremos cómo surge, todos estos campesinos endeudados, ¿vale? Van a ir al paro y muchos de ellos, pues bueno, no van a poder salir de esa situación porque están, bueno, porque han contraído préstamos con la banca. Bien, eso en el sector primario, ¿vale? Acordaros, campesinos se endeudan para conseguir maquinaria, para conseguir tierras, para aumentar su producción y sus riquezas y bueno, y posteriormente van a generar muchos stocks, mucha gran cantidad de alimento que no va a poder ser consumido y por tanto, pues bueno, va a suponer la ruina de muchos de estos campesinos. Bien, en el sector secundario va a pasar lo mismo. Ese taylorismo y ese sistema fordista va a dar lugar a una gran producción de bienes, lo hemos dicho antes. Esto va a dar lugar a una superproducción, es decir, va a generar muchos stocks, ¿vale? Cuando surja la crisis de 1929, que ahora veremos cómo se produce, todos estos trabajadores de las industrias van a ir al paro. ¿Por qué? Porque nadie va a poder consumir esa gran cantidad de productos que se habían realizado. Por tanto, va a caer el consumo, por tanto, muchas de las industrias van a entrar en quiebra y por tanto va a dar lugar a que muchos trabajadores se vayan al paro, porque la población no tenía capacidad para consumir y por tanto no tenía capacidad para poder comprar esos stocks de televisores, electrodomésticos, automóviles, etcétera. Bien, paralelamente, y esto sí que es lo importante, dentro de este modelo del American Way of Life consumista y con el objetivo de ganar mucho dinero, aquí os pongo el símbolo del dólar, ¿vale? Se va a desarrollar una fiebre especulativa. Es decir, se van a empezar a comprar o se va a empezar a especular dentro de la bolsa. Se van a empezar a especular y a comprar acciones de empresas. Bien, como entiendo que lo de las acciones de empresa
seguramente no lo entendéis muy bien, os lo pongo aquí con un ejemplo, ¿vale? Imaginad que esta es nuestra empresa de cuarto de la ESO, ¿vale? El dueño de la empresa es una única persona, que en este caso podría ser yo, ¿vale? Manu es el dueño de una empresa, ¿vale? Y por tanto tiene el 100% del poder de la empresa, ¿vale? La pregunta que se hace Manu es la siguiente: ¿puede crecer una empresa con un único inversor? Bueno, por un lado podréis decir que sí, porque todo lo que vendo son beneficios para mí. Sin embargo, siempre voy a alcanzar un top, es decir, siempre voy a alcanzar, si mi capacidad para producir coches es al año de 100 automóviles y soy capaz de vender 100 automóviles, siempre, siempre, siempre voy a obtener los mismos beneficios, porque ese va a ser mi tope de dinero que puedo conseguir en la empresa. Si fabrico 100 coches, que es lo máximo que puedo producir, y vendo 100 coches, pues gano 100.000 o gano X, ¿vale? Bien, pues como las empresas quieren aumentar sus beneficios, lo que hacen es dividir esta empresa en varios inversores, es decir, que cada persona, cada inversor tenga una acción o una parte de la empresa. Si por ejemplo dividimos esta parte en 12 partes de la empresa, vamos a tener 12 personas que tienen una parte de las acciones, o 3 personas, ¿vale? En este caso, bueno, he dibujado a Nerea, a Elena y a Juanma, ¿vale? Ya sabéis que a mí dibujar me encanta y que se me da genial, así que ya lo estoy viendo aquí, ¿vale? Entonces, vale, imaginar, hemos dividido estas acciones, estas partes de la empresa. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? En este caso serían Nerea, Elena y Juanma. Sin embargo, Nerea tiene 3 partes de la empresa, Elena tiene 6 partes de la empresa y Juanma tiene 3 partes de la empresa. Eso quiere decir que Elena es, por así decirlo, la mayoritariamente más dueña de la empresa que Nerea y que Juanma, porque ella tiene más partes o acciones de la empresa. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, queremos conseguir, o la empresa quiere conseguir más dinero, Nerea tiene, además de estas 3 acciones, ella tiene un capital, tiene un dinero que puede invertir en esa empresa. Elena tiene otro dinero que le pertenece que puede invertir en la misma empresa, y Juanma también tiene dinero que puede invertir en esa empresa. Los beneficios que dé esa empresa ahora se van a dividir en 3 partes. En este caso, Elena, como tiene 6 partes de la empresa, obtendría mayor beneficio que Nerea y que Juanma. Es decir, si antes yo producía 100 coches y podía vender 100 coches, ahora la empresa puede producir no solo 100 coches, sino que puede producir más, porque Nerea puede invertir dinero en la empresa con sus acciones, porque tiene una parte, Elena también y Juanma también. Eso va a dar lugar a que la empresa crezca en inversores y por tanto crezca en su tamaño y en su producción, ¿vale? Porque imaginar que yo únicamente tengo 100.000 euros y los invierto en mi empresa, pero es que Nerea puede tener 100.000 euros, Elena puede tener 300.000 y Juanma otros 300.000. Todo eso, si lo invertimos, ya es mucho más que lo que yo puedo invertir en la misma empresa. Bien, vale. La fiebre especulativa, que es lo que os estoy diciendo, dentro de la bolsa es la compra de acciones. Va a haber, en este crecimiento de producción, va a dar lugar a que nosotros llegue un momento en que nuestra empresa se va a revalorizar, porque estamos vendiendo ya no solo 100 coches, sino que estamos vendiendo muchos más coches, 600 coches en este caso, o 900 coches porque estamos 3, ¿vale? Estamos vendiendo mucho más coches. Bien, pues llega un momento en que, en este caso, Elena decide que sus acciones las va a poner en la bolsa. En la bolsa es donde se pueden vender estas partes de las empresas. Por ejemplo, la empresa de cuarto C sale a bolsa y por tanto Elena vende 6 acciones o 6 partes de la empresa, ¿vale? Pues como esa acción ha subido en dinero porque nuestra empresa está creciendo, está vendiendo muchos coches, bien, pues Elena a la hora de vender sus acciones va a obtener un beneficio, ¿vale? Bueno, pues lo que va a pasar en Nueva York va a ser lo siguiente. Se va a empezar a generar una euforia bursátil, es decir, se va a generar una burbuja especulativa donde los inversores o especuladores van a empezar a comprar rápidamente acciones de empresas como esta y las van a vender rápidamente. Las van a volver a poner en venta en el mercado sin pasar un periodo de revalorización de esa acción, ¿vale? Simplemente por el hecho de empezar a ponerla en el mercado se va a ir revalorizando, ¿vale? Se va generando una burbuja. Por ejemplo, imaginar que las acciones de Elena, cada acción de Elena vale 1 euro, ¿vale? Un especulador, como puedo ser yo, cuando Elena ponga esa acción que vale 1 euro en la bolsa, que es donde se venden las acciones,
¿vale? Yo la compro rápidamente por ese euro. Sin embargo, voy a decir, la voy a poner al día siguiente y la voy a poner a un precio de 1,50 porque estoy diciendo que ya la empresa se ha revalorizado. Bien, pues otro viene, ¿vale? Y compra esa acción por 1,50 €. Sin embargo, la acción sigue valiendo 1 €. Lo que pasa es que yo he hecho que se revalorice pues porque me ha dado a mí la gana, le he puesto a un precio mayor, ¿vale? Bueno, pues quien la compra a 1,5 €, al día siguiente la pone y la vende por 2 €. Sin embargo, la acción sigue valiendo 1 € porque la empresa no se ha revalorizado todavía. Bien, pues eso es lo que va pasando. Esas acciones van aumentando su valor, pero es un valor irreal, no es un valor real que corresponde con lo que realmente vale esa empresa, ¿vale? Eso va a generar una burbuja especulativa. Los inversores o los especuladores empiezan a comprar acciones con el objetivo de venderlas y así obtener beneficios en pocos días, sin esperar a que las empresas obtuvieran beneficios o que se revalorizasen, ¿vale? Con la venta de productos. Esto va a dar lugar a una locura completamente inversora, pues bueno, en la cual pues, los compradores, los especuladores, los compradores de las acciones van a pedir incluso préstamos a los bancos para poder comprar más acciones de muchas empresas, ¿vale? Sin que éstas se revaloricen. Bien, pues de este modo la bolsa de Nueva York va a generarse esa burbuja especulativa, ¿vale? No sé si lo entendéis. Bueno, las consecuencias de esta situación va a ser el crack bursátil de Nueva York o la Gran Depresión que se va a producir en el año 1929, el 24 de octubre de 1929, y es conocido como el Jueves Negro. Es decir, se va a iniciar una oleada vendedora de acciones en la bolsa de Nueva York, ¿vale? Muchos accionistas que eran conscientes de que estaban cotizando acciones a un precio muy superior de su valor real, pues bueno, estas van a seguir subiendo indefinidamente hasta que estalle ese crack, es decir, hasta que se rompa esa burbuja y realmente vean que ese precio que están pagando por acciones de las empresas, su valor real no es ese. Por tanto, ¿qué está pasando? Que están perdiendo dinero. Es decir, si yo estoy comprándole a Elena sus acciones a 1 €, las estoy vendiendo a 1,5 € y luego otra persona o luego viene Juanma a comprar esas acciones por 1,5 €, cuando estalle el crack, cuando todo el mundo vaya a reivindicar su dinero de esas acciones, se van a dar cuenta de que ese dinero no es real, de que esa acción no vale 1,5 €, sino que realmente vale 1 €. Eso, imaginar multiplicado por millones de euros, bueno, millones de dólares en este caso, pues va a ser una gran crisis que va a afectar a Estados Unidos, ¿vale? Por tanto, los felices años 20 van a llegar a su fin y vamos a entrar en lo que se conoce como los tristes años 30, que va a dar lugar al auge de los totalitarismos. Bien, ¿alguna de las consecuencias de esa crisis o de esa gran depresión? Pues fijaros cómo estaban las calles de Nueva York ese día, todo especulaciones, nadie sabía lo que iba a pasar, la gente empezó a vender sus automóviles para intentar conseguir dinero y no perderlo de manera muy rápida, vendiendo incluso coches a 100 dólares. La gente se levantó leyendo el periódico, no sabía realmente qué es lo que haya pasado con el precio de sus acciones, que había descendido brutalmente cuando pensaban que tenían muchas acciones de muchas empresas que costaban mucho, cuando realmente estaban viendo que esas acciones habían bajado en gran cantidad su precio, ¿vale? Estos eran como miraban el precio de las acciones, ¿vale? Esta es una imagen que no corresponde con el crack del 29 porque mirar qué contentos estaban, ¿vale? Pero mirar, aquí era como si miraban el precio de las acciones si subían o bajaban. Fijaros qué curioso, cómo ha cambiado la situación en la actualidad, ¿vale? Aquí sí que miraban cómo habían descendido el precio de esas acciones de las empresas en la bolsa y cómo esa situación, esa caída de precios llevó a muchas personas a suicidarse. Y esto fue real, ¿eh? Hubo muchos suicidios porque nadie entendía cómo en tan poco tiempo, de un día para otro, hayan perdido millones de dólares o miles de dólares, claro. Esas acciones que tenían, su precio no era el real por el que lo habían comprado. Simplemente habían especulado y en este caso pues habían perdido. ¿Vale? El aumento del paro, la caída del consumo, ¿vale? Estos son las colas del paro en Nueva York, aumento del paro, la caída del consumo, eh, bueno, la caída de los precios, pues bueno, un poco una ruina de todo lo que fue la caída de la bolsa de Nueva York. Comedores sociales, la gente no tenía para comer, ni siquiera empezaron a abrir comedores sociales.
bueno, lo que es una crisis económica. Fijaros cómo empezaron a vivir, ¿vale? Fijaros ya, siendo un poco consciente de la situación, pasamos de una Primera Guerra Mundial que termina en 1918. En 2 años se vive la posguerra y a partir del año 20 se viven los felices años 20. Pero es que 9 años después volvemos a una etapa de depresión. Fijaros, esto psicológicamente para las personas que vivían en este periodo, la trascendencia que tuvo, claro. Tuvo que dejar muchas secuelas. ¿Vale? Estados Unidos, recordar esto, va a contagiar la crisis que vive al resto de países, en este caso Europa. Claro, si Estados Unidos vive una crisis, no va a poder prestarle dinero a Francia y a Gran Bretaña, ni tampoco va a poder seguir dándole préstamos a Alemania para que pague las reparaciones de guerra. Si os acordáis, lo habíamos visto en el plan Davis, que Estados Unidos entrase en crisis económica va a dar lugar a que no pueda seguirle prestando dinero a Alemania, que Alemania no pueda pagar las reparaciones de guerra a Francia y a Reino Unido, y que a su vez Francia y Reino Unido no puedan pagar la deuda a Estados Unidos porque no tenían dinero. Por tanto, la depresión o la crisis, por así decirlo, va a ser en Estados Unidos, se la va a contagiar a Europa por esas inversiones, por esos préstamos que había hecho a los países europeos, y a su vez Estados Unidos la va a pagar doble porque no va a recuperar el dinero que haya prestado a estos países. ¿Vale? Bien, la solución a todo esto va a ser la siguiente. Es lo que se conoce como New Deal. ¿Vale? El New Deal lo va a desarrollar en este caso el presidente Roosevelt, que además le sirvió para hacer campaña y así poder ganar las elecciones en Estados Unidos. El New Deal va a ser una política económica que va a llevar el presidente Roosevelt basándose en la política económica, o en la teoría, mejor dicho, perdonar, en la teoría económica de John Keynes. ¿Vale? John Keynes, bueno, mira, lo había puesto aquí también, la internacionalización de la crisis, ¿vale? Bueno, luego lo veis, eso es lo mismo. ¿Vale? ¿Qué proponía Keynes? Vale, Keynes proponía que el Estado interviniese en la economía. Para ello, establecía que tenían que desarrollarse obras públicas, darle subvenciones o ayudas a las empresas, seguros de desempleo, lo que ahora conocemos como ir al paro, y si te quedas en el paro tienes una ayuda, ¿vale?, económica, ¿vale? Pues todo esto empieza aquí con la crisis del 29, lo que es el estado del bienestar va a empezar a desarrollarse ahora. Antes no había, ¿vale? Es decir, aumentar el gasto público. Entendía de que si el Estado promocionaba obras públicas, pues construcción de canales, construcción de puentes, construcción de carreteras, eso va a dar lugar a que descendiera el desempleo, porque va a necesitar contratar mucha gente. Es decir, que el Estado se convirtiera, por así decirlo, en una empresa. ¿Vale? Se van a crear puestos de trabajo para absorber el paro, como os he dicho. Va a aumentar, por tanto, la renta de las familias, porque si desciende el paro, esas familias van a tener una renta y, por tanto, van a poder consumir. Va a aumentar la demanda, ¿vale? Y por tanto va a seguir aumentando la producción de bienes y de servicios. Ahora bien, para pagar todo esto va a haber que aumentar los impuestos del consumo. Es decir, si un coche tenía antes un impuesto de un 5%, bien, pues con esta inversión o esta intervención o la política de Keynes ya no va a estar al 5%, va a estar al 20% o al 25%, es decir, vas a pagar un poquito más por el coche, o bastante más por el coche, pero vas a poder comprarlo, vas a poder consumirlo. No se va a parar el consumo, por tanto el sistema va a poder seguir funcionando. ¿Vale? Por tanto, lo más importante, y además, bueno, esos impuestos van a ir una parte también al Estado, ¿vale? Entonces un poco también la pescadilla que se muerde la cola. El Estado interviene, crea puestos de trabajo, esos puestos de trabajo va a hacer que aumenten las rentas de las familias, que dispongan de dinero y que además puedan consumir productos. Eso va a dar lugar a que las industrias también puedan seguir funcionando y que, bueno, pueda seguir funcionando el consumo de bienes y servicios, agravados en este caso con un impuesto que va a ir aparte. Esos impuestos van a ir a una parte del Estado, con el cual esos impuestos van a poder seguir haciendo pues bueno, obras públicas, etcétera, ¿vale? Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Era la única manera que entendían de que se podía solucionar la crisis del 29, ¿vale? Es lo que propone Keynes, una política en la que intervenga, una política económica en la que intervenga el Estado, ¿vale? Es un poco el modelo, si os fijáis, que está promocionando o que está desarrollando también Lenin en la Unión Soviética, con la nueva política económica, con ese sistema mixto de
intervención del Estado junto con empresas privadas, ¿vale? Es un poco sería esa idea. Incluso está llevada más al extremo en Estados Unidos porque es una intervención más todavía del Estado. Bien, la evolución del sistema capitalista, de la economía del libre mercado, que es lo que teníamos con Adam Smith y es lo que vamos teniendo hasta el momento, a una economía social de mercado. Es lo que se conoce como estado del bienestar. Si hay algo que va a diferenciar la crisis de 1929 con la crisis económica que hemos tenido en el año 2008, va a ser precisamente el estado del bienestar. ¿Vale? No existía el estado del bienestar en Europa en el periodo de entreguerras. Es decir, no había ayuda por parte del Estado si te quedabas en desempleo, no había ayuda si necesitabas alimento, no había ayudas de nada, no había estado del bienestar. Se estaba construyendo ahora. Por tanto, la crisis del 29 afectó mucho más a las familias, sobre todo a las familias más humildes y a las clases medias, por supuesto. ¿Vale? Bueno, todo eso que hemos visto es la Gran Depresión. ¿Vale? La economía del libre mercado, lo que proponía Adam Smith era una no intervención del Estado en la economía, ¿vale? ¿Os acordaros? Sin embargo, ahora, con la Gran Depresión, sí que va a haber una intervención del Estado en la vida económica y social. ¿Cómo? Con inversiones públicas para reducir el paro, estableciendo un salario mínimo, subsidios para los desempleados, pensiones, seguros de enfermedad, aumento de los impuestos, control del sistema bancario, ¿vale? Es decir, de la crisis del 1929 va a salir, por así decirlo, un capitalismo reformado o una economía social de mercado, que es lo que actualmente tenemos en algunos países de Europa. ¿Vale? Sé que es un tema bastante complejo, entonces si tenéis alguna duda de todo esto, me lo decís me escribís, ¿vale? De todas maneras os voy a dejar algún vídeo más para que lo completéis esto que hemos visto hoy con otros vídeos, con 2 vídeos más, ¿vale? Bueno chicos, esta parte es bastante compleja, así que intentar leerlo bien, comprenderlo con lo que lo he dicho y ya os digo, si tenéis dudas escribirme. Yo estoy seguro de que lo vais a entender porque sois bastante inteligentes. Pero en todo caso me decís. Así que nada chicos, lo estáis haciendo genial, mucho ánimo estos días.